20 de enero del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio». Y a ellos les pregunta: «¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?». Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: «Extiende la mano». La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. En estos últimos días hemos venido acompañando a Jesús, que conversa con los fariseos y con los escribas, y se va notando en ellos una actitud de rechazo a Jesús muy profunda y de un resentimiento que no tiene fácil explicación. Primero han criticado que come con pecadores y publicanos, después que los discípulos de Jesús no ayunan, más tarde que tomaban espigas del campo, y ahora decía el Evangelio que le estaban observando para ver si curaba en sábado. No es extraño que el Evangelio nos diga que Jesús estaba dolido por la dureza de su corazón. Y vamos en este día a reflexionar sobre esto. Mirad, hay muchas clases de pecados. Hay pecados que saltan a la vista porque son tan públicos y tan torpes que la persona que los comete es el primero que se da cuenta y todos a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, el pecado de la glotonería, el que tiene gula y se lo come todo. O el pecado de buscar a toda costa la comodidad y ser perezoso, que suene el despertador por la mañana y uno se lo atrase 5 minutos y otros 5 para tratar de aprovechar los últimos minutos de descanso. Ser perezoso o tener arranques a veces de mal genio y que uno de repente se ponga furioso y a los 3 minutos se dé cuenta de que ha hecho el ridículo. O esos pecados que consisten en vicios que uno se siente incapaz de corregir. Por ejemplo, que ha tratado de dejar de fumar ya 6 veces y todavía no lo consigue. Con todos estos pecados, vemos que Jesús es en el Evangelio enormemente indulgente. Son signo estos pecados de la fragilidad del hombre, de su debilidad, de que no tenemos suficiente fuerza de voluntad, que hay cosas que todavía nos superan, y el Señor mira siempre a quienes se sienten débiles y pobres con benevolencia, con compasión. Pero el pecado de estos fariseos y escribas, del que habla hoy el Evangelio, esa dureza del corazón, es un pecado muy distinto, porque es en el fondo una postura interior ante Dios. No hablamos ya de debilidades, sino de ese endurecimiento del corazón que consiste como en una cierta obstinación en el pecado, como un orgullo que a uno le hace endurecerse, aislarse también, impedir que Dios le cure. Es ese orgullo de no pedir perdón, de no reconocer las cosas como son, es ese rencor hacia algunas personas que envenena el corazón, o es la incapacidad de perdonar a los que nos han hecho daño, es ya no escuchar a los demás, es en el fondo que el alma se esclerotiza, es la soberbia. Y ese pecado es francamente difícil. Dios habla de él en la Escritura en varias ocasiones. Por ejemplo, el profeta Ezequiel en el capítulo 36 dice: «Arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne», porque a veces el corazón se endurece como una piedra. O el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 3 nos previene contra este pecado y dice: «Exhortaos unos a otros para que ninguno se endurezca», porque efectivamente eso sería lo peor. Tienes fragilidades, tienes flaquezas, tienes meteduras de pata, no te angusties, que Dios lo puede curar todo y que con la ayuda de Dios y tu colaboración serás capaz de superarlo todo. Ahora bien,
ves que te vas endureciendo con el paso de los años, que te vas convirtiendo en una persona más rígida, más falta de comprensión con los demás, más estricta y al mismo tiempo más soberbia, ten cuidado, porque ese es ya un pecado más profundo que te haría un daño mucho peor. Es precioso que la única vez que Jesús habla de sí mismo para pedirnos que aprendamos de él, lo hace con esta expresión: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él nunca nos ha dicho: tomadme como ejemplo, que soy muy diligente y me levanto a las 6. O aprended de mí, que fijaos que nunca tomo postre. No, no dice eso. Cuando nos ha dicho aprended de mí, el rasgo que ha subrayado de su alma es este: que soy manso y humilde de corazón. Y hoy podemos pedirle al Señor de una manera especial: Jesús, ayúdame a ser como tú, que tenga la capacidad de aceptar las cosas como son, a los demás también como son, y de aceptar sobre todo tu amor y tu perdón, que no me ciegue el orgullo, que no me ciegue la soberbia, que no me endurezca con el paso de los años, sino que conserve esa blandura de corazón que vemos en los niños y sobre todo en los santos, que sea como tú, Jesús, manso y humilde de corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.